la creatividad tiene que ver mucho con la intuición. Como permitirse estos momentos justamente es permitirse o darle lugar a la intuición. Y creo que por eso también tiene este efecto como liberador, ¿no? De alguna manera, porque justamente en una rutina actual, digamos, se rige por un sistema mucho más comercial, digamos, ¿no? Claro, Al final uno tiene que ser productivo, tiene que generar un dinero, todo esto, vivir, claro. sí, por supuesto, pero claro, nos olvidamos de que es muy productivo en realidad ocuparse de uno mismo, ¿no? Te doy la bienvenida a Pase por su casa, un espacio en donde quiero que te sientas como en casa. Bienvenidos a Pase por su casa. Hoy tengo el honor de estar con Ingrid Paul, que es creadora de Soy Amor Amarelo, un espacio en donde crea cuadernos, ilustraciones, journaling, talleres creativos. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre su historia, cómo llevar tu propia marca, qué conlleva trabajar con tu creatividad, qué significa trabajar con tu creatividad y por supuesto alguna tertulia, alguna anécdota que nos quiera compartir sobre ese viaje. Bienvenida a Pase por su casa, Ingrid, un placer tenerte por acá. Muchas gracias, estoy muy contenta, gracias por esta invitación a Pasé por tu casa. Bueno, muy contenta por la invitación y con ganas de compartir, siempre creo que es súper lindo, importante poder intercambiar ideas, historias. Claro que sí. Una de las cosas que a mí siempre me gusta empezar cuando estoy entrevistando a alguien es el back to basics, que le digo yo. Y la pregunta es reconectar nuevamente con tu raíz y que nos comentes de dónde vienes tú, dónde creciste y cómo era esa Ingrid que era más pequeñita. Bueno, como bien me presentó, soy Ingrid, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, nací en Buenos Aires y ahora estoy viviendo actualmente en Barcelona, sí, hace unos 7 años, así que bueno, me siento como que ahora mismo soy como de diferentes lugares, por decirlo, además siempre fui un alma muy viajera, también viví en Brasil, entonces, siento que cada lugar en donde estuve transitando en este camino de mi vida, al final me fue marcando, ¿no? Como importante en mi historia. Bueno, soy de Buenos Aires. Yo estudié psicología, Mm, soy licenciada en psicología, estudié en la UBA en Buenos y Aires, ¿no? en Buenos Aires, sí, exacto. Claro, me pasó que luego de un tiempo empecé a sentir como la necesidad de conectarme con la gente desde otro lugar. Esta sensación a veces como de querer encontrar como el camino correcto, ¿no? O porque así también un poco es lo que un poco se impone, ¿no? Como que hay que hacer las cosas correctamente o bueno. Pero yo me sentía que no terminaba de encajar o no era la forma, digamos, ¿no? Así que, claro, empecé a sentir que necesitaba conectar con la gente desde otro lugar como más corporal, más creativo, y ahí empecé a darme cuenta, dije, el arte siempre estuvo muy latente en mí, en mi vida, desde pequeña, o sea, toda mi infancia siempre fui de hacer muchas cosas y de hecho soy de estas fanáticas de los diarios íntimos donde escribía de todo. Sí. Siempre me acompañó muchísimo. Y bueno, sentí que de repente, bueno, dije, creo que el arte es el camino y por supuesto que tiene mucho que ver, ¿no? Para mí lo que es, bueno, poder hoy en día también, ¿no? Descubrir como ese camino de poder enlazar psicología con arte y en ese camino darme cuenta también que es muy importante porque al final para mí el arte o la creatividad es un aspecto muy importante de los seres humanos que deberíamos trabajar mucho más Ujú. porque justamente brinda salud. Entonces, bueno, fue todo un camino como de construcción eh, hasta poder llegar a hacer todo lo que hago yo hoy en día, con, no solo bueno, con lo que es creación de producto, que Ujú. fue lo que me marcó mucho durante todos estos años, son 13 años que me dedico Wow. a la encuadernación, y a partir de ahí empecé a descubrir de que, bueno, al final esta pasión además por aprender cosas, ¿no? Y este camino multipotencial, ¿no? O sea, yo me Sí. digo, soy un artista multipotencial, porque al final uno en el camino va incorporando, o por lo menos en mi caso, fui incorporando como muchas cosas por esta pasión por aprender, por querer también transmitir cosas diferentes. Ujú. Así que, bueno, empezar a incorporar, ¿no? Como, bueno, lo que son los talleres, las experiencias creativas y poder brindar esta posibilidad también a los otros de poder conectar con la creatividad
y su voz artista, que todos en un punto la tenemos y a veces está Claro, muy callada. muy dormida, sí. Exactamente, muy dormida. Entonces la idea es poder darle un lugar para que todos podamos expresarnos artísticamente o desde la creatividad. Claro, y ahí te tengo una pregunta interesante que es respecto a que, bueno, estudiaste psicología, como mencionaste, Sí, y, por ejemplo, ahí dijiste algo con respecto a que conectabas más a lo mejor con las personas a través de la parte corporal. Me imagino que yo siempre digo que, bueno, quien estudia psicología tiene que tener algún tipo como de también motivación o por ayudar a la gente o por conocer cómo funciona la gente, ¿no? Siempre es de esas dos vertientes. sí. Y te pregunto, ¿qué te hizo entonces moverte hacia el lado de querer desarrollarlo desde otra perspectiva también? ¿Y qué tanto realmente tú trabajas con esa premisa de ayudar a las personas? O sea, ¿qué fue lo que, digamos, te generó a ti ese momento de inflexión de decir, tal vez no me gusta llevarlo por este lado y quiero crear la experiencia de conectar con otras personas o hacerlo, lo viste como de una forma terapéutica? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí. Bueno, coincido bastante un poco con lo que comentas. Yo toda mi carrera, la verdad es que la disfruté un montón. Es una carrera muy hermosa. Qué bueno. Sí, y es verdad que a mí siempre me motivó y es algo que me interesa hasta el día de hoy, digamos, el poder entender un poco lo que son estudiar y todo lo que implica, digamos, porque sí, si uno habla de psicología, en realidad tenemos que abarcar como diferentes áreas y aristas, en realidad, que el ser humano se compone. Lo que me pasó a mí particularmente era que este punto de inflexión, a lo mejor como lo planteas, yo sentía que no era no me podía visualizar en tal vez, escenario tradicional de paciente con el profesional, Ok. este consultorio, ¿no? De 4x4, Sí. que por supuesto es una de las formas que tiene la psicología y por supuesto que hay muchas más. De hecho, yo tuve experiencia en hospital y demás, pero también me Mm, desbordé. Entonces claro, dije, no sé si esta es la manera en que yo sentía una incomodidad mía personal con respecto a ujú, eso. Y sí que es verdad que hay que estar muy preparado, sobre todo para uno mentalmente, claro, medio así como una paradoja de todo. Y sentí como dije, creo que no es la forma, quería empezar a crear algo más comunitario. Por supuesto que okey, dentro de la psicología existen ramas que apuntan a lo comunitario y demás, pero empecé a sentir como la necesidad también de darle lugar a lo que el arte siempre ocupó en mi vida. Y que la verdad es que tampoco sabía o nunca supe hasta cuando empecé a sentir el llamado de dedicarme a esto, como que al final mi intuición me decía, este es el camino. Y yo no me lo estaba permitiendo también. oye, Obviamente sí. por muchos prejuicios, ¿no? Bueno, el arte y además el arte también es como, por ahí uno lo dice y es un concepto también a veces muy abstracto en un punto, ¿no? Que uno piensa en Claro, muchas cosas. no te lo toman en serio, me da la sensación. Como que, bueno, si te dedicas a un trabajo creativo, no es realmente un trabajo, o sea, ¿qué es lo que realmente estás haciendo? Yo siento que tal vez hoy en día hay 2 puntos positivos con respecto a las redes sociales, ¿no? El primero es que puedes difundir y divulgar información y ya es mucho más palpable y ves que es real y completamente real el poder vivir de las cosas que amas, pero también está esta otra parte de que llega un momento donde te saturas y yo creo que eso también afecta mucho la parte de la creatividad, que a lo mejor lo que tú dices, o sea, volvemos a caer en este concepto de que es abstracto o inalcanzable o simplemente que no es que tengas que vivir sí o sí de ello, en tu caso era tu llamado y tu vocación, pero a lo mejor habrán personas que ni siquiera se atreven a eso porque no le ven el sentido, Sí, ¿sabes? No ven que puede ser una herramienta terapéutica y justo para preguntarte con respecto a eso, que me parece muy interesante, hace un par de meses tuve una invitada que ella es pedagoga musical, ella se dedica hacer terapia en específico a personas que tengan, bueno, ciertas condiciones como por ejemplo el síndrome de Down o un cierto nivel de autismo, etcétera. Tiene como diferentes tipos de, sí, de terapias para estas personas, específicamente niños, pero también trabaja con adultos y lo hace a través del piano, a través de clases de piano y también es arte. Entonces me llama mucho la atención que justo me interesa mucho saber, bueno, ¿qué fue esa motivación para ti? ¿Y cuál fue ese primer paso, sabes? ¿Cómo empezaste a mezclar esa parte de
psicología o terapia a través del arte. Sí, bueno, es muy bonito esto que traes. Siempre estuve muy interesada, o sea, dentro de lo que fue en mis estudios, siempre había algo como que me llamaba a estudiar lo diferente. Lo diferente lo digo entre comillas porque a lo mejor dentro de lo que es el marco académico tenemos un montón de materias que son las obligatorias y demás, ¿no? Y después hay como una serie de materias, me acuerdo, que eran todas las opcionales, optativas, y yo siempre optaba por ahí lo no tradicional o convencional, como desde, no sé, terapias alternativas, medicina oriental, de psicología Mm, oriental. Bueno, no sé, había algo que a mí siempre claramente me fascinaba desde, desde, no sé, desde mucho antes. Entonces creo que siempre estuve como muy conectada con lo alternativo. ok, De hecho, por supuesto, el arte es un concepto muy importante también dentro de lo que es el estudio de la psicología, que es una de las formas de sublimación que tiene, ¿no?, el ser humano. Entonces, en ese punto a mí ya siempre me tuvo como muy atrapada. Y al final, en el camino también descubrir como, bueno, ¿por qué no poder como potenciar como un aspecto o claro. dedicarte como a un aspecto a lo mejor que no está del todo a lo mejor explotado, o tal vez que a lo mejor no se le da tanta importancia? Mm, Siempre lo sentí así. Yo creo que igual hoy en día, yo te hablo de hace varios años atrás, respecto a claro. ahora, creo que hay cambios muy importantes, bueno, a nivel de muchas cosas, ¿no? De avances y aceptación, muchos conceptos bueno, cuestiones que estamos trabajando a nivel de como sociedad, ser humano y todo. Por supuesto que hay muchas cosas que tal vez hay que trabajar mucho más y pulir, pero creo que eso siempre me fue lo que me interesó mucho. De hecho, yo tuve, o sea, me interesó siempre el camino de la arteterapia también. Yo terminé Ok. y al final fue un poco lo que me llevó después a desarrollarme a mí como artista, pero también tratando sí, de integrar la psicología. Y obviamente hay distintas formas también de trabajar. Yo sabía que en realidad mi perfil lo quería como transformar como artista, pero sí, me parece súper válido que obviamente uno en el camino va estudiando o aprendiendo un montón de herramientas y recursos. Y bueno, me parece súper válido que la psicología al final forma parte de mi vida y poder incluir todas estas herramientas y este bagaje con el que yo ya cuento y poder transformarlo o brindarlo de alguna manera a través de mis talleres o experiencias creativas, ¿no? Entonces sí que en ese sentido tienen tal vez un fin terapéutico sin ser una Ujú, terapia, ¿no? Porque al final yo no lo abordo de esa manera, por supuesto, o sea, pero que al final sea un medio para que las personas podamos conectar con emociones o sensaciones y que le podamos ujú, dar una entidad a todo eso que vamos sintiendo y sintiendo a través del arte y la creatividad, que me parece súper importante y que tal vez eso, creo que es algo que, bueno, un poco volviendo a esto que dices, ¿no? Que vivimos en tiempos muy, muy saturados de sí, información o de tiempos muy acelerados y a veces no nos permitimos estos tiempos o estos momentos de pausa o de, ¿no?, de nosotros mismos o elegimos hacer otras cosas tal vez, ¿no? claro. Y este aspecto se piensa muchas veces como, ¿no?, el arte está como, no sé, dedicado a ciertas personas, ¿no? Como estas famosas frases de, no, yo no soy creativo, no, a mí Sí. no me sale. Y el punto, o sea, yo creo que la creatividad es algo que es, todos somos creativos, esto lo voy a decir, desde pequeños lo experimentamos y lo que sucede es que a lo largo de cuando el ser humano va creciendo y evolucionando, van apareciendo un montón de trabas, bloqueos, prejuicios, entonces empiezan. Claro, que te van como impidiendo también conectar con esa parte, que es más intuitiva también. Exacto, exacto, totalmente. Y es muy importante eso, al final se va como cortando un poco la intuición y uno empieza Ujú, como un camino más tal vez de, bueno, los mandatos, y no digo que siempre sea así, ¿no? Pero bueno, tiende a suceder como esta lucha interna y al final la creatividad es un hábito y como tal, como todo hábito, uno lo tiene que trabajar, eh, ujú, ¿no? Y así como si, ¿no? Es como un músculo, hay que claro. trabajarlo. Tienes una idea o un negocio y sientes que estás copiando constantemente fórmulas que no te representan. Tu marca no necesita parecerse a nadie más.
Es por eso que hoy te voy a ayudar a trabajar tu estrategia comercial y de comunicación con tu propia voz. Mis consultorías personalizadas vamos a trabajar 3 pilares fundamentales: la comunicación, las ventas y el tipo de contenido. Todo alineado a tu voz, a tu ritmo y a tu realidad. Si esto resuena contigo, agenda tu asesoría gratuita escribiendo a paseporsucasapod, @gmail.com. Diseña tu estrategia desde lo que te hace único y única. Te leo en paseporsucasapod@gmail.com para que trabajemos juntos en tu estrategia. Justo eso te iba a preguntar, porque te quería preguntar esa parte bueno, de que en efecto hay muchas veces, incluyéndome, yo digo, me encantaría la idea de tener siempre un trabajo creativo. Todo el mundo siempre dice: "Ay, me encantaría ser, no sé, el director creativo de X marca o trabajar simplemente haciendo cosas y no sé qué cosas, pero haciendo cosas". Pero realmente también hay más que obstáculo, también tiene una parte compleja el tema de la creatividad, porque tienes que estar constantemente en contacto con cómo te sientes, qué sientes y lo que tú dices, a lo mejor una parte más intuitiva. Y yo quería preguntarte a ti, ¿cómo tú trabajas ese músculo de la creatividad? Porque en efecto es algo que se tiene, o sea, también conlleva un poco de disciplina, ¿no? Aunque lo veamos muy abstracto y muy como, porque siento que cada vez que se habla de este tema a veces la gente tiende a llevarlo como un lado más hippie. En verdad, todos tenemos que tener el músculo de la creatividad, independiente tú tengas el trabajo que tengas o la vida que tengas, para resolver problemas, para lo que sea. Tú, ¿cómo tú lidias con a lo mejor un bloqueo creativo o que te dedicas profesionalmente a eso? ¿Cuál es la forma en que lo mantienes vivo? Sí, bueno, muy interesante como todas las preguntas y el cuestionamiento. Primero, súper importante esto, ¿no? Remarcar que la creatividad forma parte del ser humano y que todos los tenemos y al final va a depender del tiempo sí, que nosotros le vamos dedicando y cómo lo vamos a trabajar a este músculo al final. Yo pongo el ejemplo de músculo porque al final así lo podemos como visualizar porque, como bien decís, es como algo muy abstracto tal vez, entonces no lo podemos, pero así como nosotros decimos, no, bueno, voy al gimnasio para tal cosa, ¿no? Con un objetivo, Claro. bueno, al final la creatividad es un poco esto. Em, yo, en mi caso, bueno, es algo que estoy conectada durante hace muchos años, ¿no? Forma parte de mi trabajo, al final está como conectada con la creatividad, pero algo que a mí siempre, sí, me ayudó siempre muchísimo durante todos estos años, es justamente no dejar de practicarla, por decir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo todos los días de mi vida, por más que muchas veces he tenido momentos así como bloqueos o a lo mejor Ujú, tal vez no muchas ganas, claro. hacerme el espacio un momento, aunque sea media hora al día, ya sea de mañana, de tarde o de noche, con mi cuaderno y hacer algo. No importa qué, esa era como mi premisa, no importa qué. Y de esta manera se fue como cultivando este hábito de justamente de hacerlo todos los días. Y al final esto hace también cuando uno la trabaja como constantemente, como que la creatividad va generando más creatividad, ¿no? Al final Ujú, esto te mantiene activo, despierto. Obviamente hay momentos que a lo mejor podemos sentirnos súper bloqueados o sentimos esto de que podemos no tener ganas y por supuesto también es válido, eh, porque a mí a veces también me pasa, digamos, es como que trabajo tanto o a veces estoy como con algunos proyectos y eso requiere de, también como de, bueno, tal vez de eso, de generar como muchas ideas y, claro. pero para mí es importante que yo generaba estos espacios para mí, como Ingrid, como persona, personal, Personalmente, sí, claro. más allá del trabajo, ¿no? Porque al final eso es como muy importante, tener esa diferencia. Por eso digo que deberíamos hacernos estos momentos, eh, ya sea, digamos, que uno elija, no sé, ir a una clase de cerámica, encontrar la manera de Claro, de poder como, hacerlo. y de hacerlo y trabajarlo. Obviamente a lo mejor Sí, podemos conectar más o menos con algunas propuestas o materiales, pero al final creo que el ir explorando es lo que nos va dando esa riqueza y esa misma exploración nos lleva a ir disfrutando de los procesos y también de descubrir tal vez con qué nos sentimos más cómodos, porque a veces ni siquiera claro. sabemos, porque directamente no nos permitimos esos momentos. Claro, de como espacio mucho más personal. Y yo creo que lo que tú dices, em,
hay como varias vertientes con esto que me estás diciendo y me llegan varias cosas. Lo primero es que en efecto, siento que a veces no nos permitimos o yo creo que más que no nos permitimos, creo que lo dejamos a veces de lado, el darnos estos espacios a lo que sea, ya sea sentarse y escribir cómo fue tu día o lo que te venga a la cabeza o a lo mejor cómo te sientes con dibujos, qué sé yo, pero cualquier espacio así, porque a veces creemos que no es productivo, ¿no? Entonces, como no me es productivo para X cosa que estoy haciendo, entonces no lo hago. Pero ahí justo me hiciste acordar que hace unos días fui a terminar unas piezas de cerámica, porque hice un curso de cerámica el principio de año, pero luego justo empecé otro curso de otra cosa y ya no me era compatible por el tiempo y todo. O sea, bueno, una vez termine, me encantaría retomarlo, pero justo fui, tenía meses sin ir, meses, y fui a terminar unas piezas y me hacía tanta falta. O sea, tenía que hacer dos tonterías con las piezas, pero me demoré lo que pude al máximo demorarme. Y le dije a mi profesor, o sea, me hace demasiada falta venir aquí. Y ahí, a pesar de que no estoy yendo porque quiero trabajar terapéuticamente algo, para mí es terapéutico. Entonces, Claro, sí. te pregunto lo siguiente, ¿qué tanto entre lo que tú haces y, por ejemplo, los talleres que tú das, es verdad esta frase como de la sanación a través de la expresión, ¿no? ¿Qué tan certero y qué tan realmente profundo llega a ser el a veces hacer cosas y que tu mente esté enfocada en eso y que sientas que en efecto, sabes, lograste como desbloquear algo, te acordaste de una situación, pero se vuelve terapéutico? ¿Cómo lo has experimentado tú a nivel personal, pero también con las personas bueno, que van contigo a tus talleres o del mismo trabajo que tú haces? Sí. Bueno, yo creo que hay algo muy fundamental que lo has nombrado y es que la creatividad tiene que ver mucho con la intuición. Como permitirse estos momentos justamente es permitirse o darle lugar a la intuición. Y creo que por eso también tiene este efecto como liberador, ¿no? De alguna manera, Ujú, porque justamente en una rutina actual, digamos, en los tiempos que corren actualmente, con esto de la productividad, de que, digamos, se rige por un sistema mucho más comercial, digamos. claro, Al final uno tiene que ser productivo, tiene que generar un dinero, todo esto, a vivir, claro, sí, por supuesto, pero claro, nos olvidamos de que es muy productivo en realidad ocuparse de uno mismo, ¿no? Al final sí. eh, también tiene que ver con procesos de autoconocimiento, es fundamental, por eso realmente yo veo mucho este tipo de experiencias, digo, sea cual sea, ¿no? Como por ejemplo, como has contado de lo que te ha generado, como volver a terminar tus piezas de cerámica. Primero le da un descanso a la mente en esta rutina tan loca, entonces le da un respiro. Yo creo que ahí ya tiene como un efecto súper relajante y tranquilizador en ese punto. Y después porque nos va conectando con nuestra propia intuición, nos da este momento de pausa y al final la mente se empieza a relajar. Entonces creo que por eso es muy importante. Mm, Y después porque es verdad que a lo mejor dependiendo el tipo de actividad a la que vamos a asistir o lo que sea, pueden, podemos de repente conectar muy profundo con ciertos temas que me ha pasado en muchas ocasiones y es increíble, eso no lo podemos, no se puede prever, ¿no? Digamos de alguna manera, porque uno no sabe tampoco cuál es la historia personal de cada persona, ¿no? Pero a lo mejor se claro. activan determinados temas a raíz de, o incluso de lo que se genera a nivel grupal, ¿no? Porque sobre todo Eso siempre, te iba a preguntar, porque eso pasa mucho cuando trabajas en grupo. ¿Qué sí, ejemplos podrías darnos como de situaciones que tú has visto que se da orgánicamente a través de sí. de los talleres que tú impartes? Sí, yo lo que veo mucho, justamente siempre hablo mucho de la importancia de crear en comunidad, porque tiene un gran poder, porque justamente cuando uno está compartiendo, ¿no? En este momento que uno se genera de pausa, de tranquilidad, estamos abiertos al diálogo, al compartir, al intercambiar. Generalmente, a veces no, ¿no? A veces también veo que hay gente por ahí más cerrada, pero que si se va generando como este hábito de como participar, eso se abre como un grupo donde nos sentimos seguros para compartir ciertas cosas. Desde cuestiones muy, sí, creativas o de lo que estamos haciendo, ¿no? Como la mente muy como el mindfulness, ¿no? Al final nos lleva como a Claro. conscientes del momento presente
Y eso es muy importante, volviendo al tema de cortar con la rutina y los tiempos estos actuales que nos vuelven un poco locos. Y después, bueno, esto digo, se va generando este espacio de seguridad, de empezar a escuchar también de lo que le pasa al otro, ¿no? Entonces, Sí, sentimos habilitados de compartir, de sentirnos escuchados, también hay mucha necesidad de escucha. Y creo que está bueno cuando se generan estos espacios porque nos sentimos contenidos también. Y no es esencialmente, o sea, no sí. es un grupo de terapia ni nada, sino que justamente nos estamos permitiendo estar tranquilos, creando algo. A mí yo soy muy de esto. Trabajar con lo corporal me refiero, ¿no? A poner las manos y obviamente lo que se genera, ¿no? Como, bueno, poner en marcha la imaginación. Mm. Y lo veo mucho en los grupos. Desde como, ay, qué bueno, ¿no? Como de repente, no sé, alguien dice, ay, hace un montón que no me permitía hacer esto, me gustaría hacerlo más, ¿no? Entonces empieza, ay, sí, yo también. Como que al final me doy cuenta de que hay mucha necesidad de que realmente hay que tomarse estos espacios y estos momentos. Sí, y parece que es ese efecto también de que tú dices de que cuando es con personas, así tú no lo estés practicando de una manera terapéutica, de decir, bueno, vamos a hacer este taller para liberar miedos o lo que sea, pasa. O sea, porque ya de por sí es un proceso terapéutico. Y independiente a que no vaya hacia ese objetivo, es algo que se da, porque además yo creo que estamos todos hartos de seguir hablando de la pandemia, pero también fue un punto de inflexión para muchos, Sí, total. incluyéndome. Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo como Michelle puedo decir que desde la pandemia sí me cambió mucho también la percepción y me ha generado dificultad de poder volver a tener como esta actitud más de sociabilizar en la vida. Entonces también por eso me he sacado a tener como estos espacios en comunidad, no sé qué, a conocer más gente, Sí, porque parece que sí hubo como ese efecto un poco dominó que fue dándose a lo largo del tiempo. Y como tú bien dices, yo creo que si bien ya ha pasado mucho tiempo, qué sé yo, necesitamos, después de haber vivido como esa pausa no, esa pausa obligatoria, necesitamos volver a conectarnos unos con los otros, también por el tema de, bueno, el impacto de las redes sociales. Obvio que es una bendición porque tú y yo estamos aquí conversando y pudimos conectar a través de las redes sociales y tiene un aspecto maravilloso, eso es innegable e indudable, pero sí es un arma de doble filo, eso es una realidad. O sea, es un arma de doble filo y también tiene este impacto de, bueno, que el compartir con otros y el escuchar las historias de otros es muy distinto cuando estás sentado en una mesa compartiendo X actividad, lo que sea que esa actividad signifique. Es muy distinto a que tú lo veas en una pantalla, muy distinto. sí, Nunca, sí, yo creo sí. que nunca va a ser comparable. Totalmente. Yo siempre fui muy pro presencial, digamos, porque Sí. justamente lo presencial tiene efectos que no se pueden a veces explicar. Y es lo que Mm, justamente esto, a veces como este dispositivo como de trabajar grupalmente, nada, te conecta con muchas cuestiones que en realidad, no sé, uno a veces no se imagina realmente la fibra que le toca interna a cada persona. claro. ¿Hasta dónde te va a llegar? Sí. De repente, bueno, por ejemplo, con los talleres de art journaling, puntualmente, porque yo a veces sí que propongo algunos temas o hay como disparadores. Entonces, claro, ahí se pone mucho en juego, como desde lo interno, no sé, de escribir una carta a tu yo del futuro o pensar en una persona importante para ti y no escribirle una carta. Entonces, ahí ya Wow. como hay un juego muy profundo. Entonces, se generan intercambios muy interesantes. Y eso, Claro, me imagino. sí, 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 sí. hasta a mí me llegó como, wow, o sea, como bien, está potente, ¿no? Es muy El tema potente. también Y al final del son journaling. sí, es un ejercicio para uno, digamos. Después uno elige, no sé, por ejemplo, uno elige después si la carta se la quiere entregar o no, digamos. Es el ejercicio para uno como de pensar, bueno, no sé, por ejemplo, esto, ¿no? De las personas importantes. ¿Qué le podría decir? ¿Qué le tengo para decirle, ¿no? ¿Por qué es importante para mí? Y Ujú, eso es muy importante para uno tenerlo claro también. Me parece que son importantes estos. A mí me gusta mucho como plantear estos ejercicios. eh, ujú, y ya te digo, yo veo como unas dinámicas que se van formando. Aparte, cada grupo es diferente, también es increíble. eh, Como todo puede ser tan distinto al final, porque obviamente tiene que ver
con la energía de cada persona, con la historia personal y la subjetividad de cada persona, entonces cada encuentro va a ser diferente. Claro, eso yo creo que es lo más rico de tener trabajos grupales, 100% de acuerdo. Hay algo bien particular cuando uno hace este tipo de trabajos, ya sea en tu caso que lo haces de manera más profesional o incluso con las personas a quienes les impartes este tipo de talleres que, bueno, lo hacen a lo mejor. Puede que algunos van y ya trabajan de manera profesional de eso, puede que otros lo hacen simplemente porque les gusta y como tú bien dices, qué importante es tener estos espacios independientemente de lo que hagamos o no hagamos, tenerlos en nuestra vida. Pero ahí hay un factor clave cuando trabajas con el arte que tiene, como hemos hablado, mucho que ver con la autoexpresión, con la intuición, con las emociones, y es el miedo, porque tienes que estar, te pones en una posición vulnerable, ¿sabes? Quieras o no. ¿Cómo tú lidias con el miedo a crear? Sobre todo por este mismo factor que hemos dicho de, bueno, en tu caso tú sí expones tus creaciones, Sí. el miedo a lo mejor, bueno, yo hice esto con todo el amor de mi corazón y todo, pero qué miedo, se va a entender, no se va a entender, cómo lo van a percibir. Y a mí me pasa, porque esto es un espacio también en donde a veces, si bien yo hablo contigo, hay veces que también me siento a hablar sola. Entonces, ¿cómo lidias tú con el miedo a crear? ¿Cómo, sí, cómo también te permite a lo mejor sacarte de ese miedo y decir, bueno, hice esto con el corazón en la mano, desde la vulnerabilidad y ya está, sin importar el efecto que tenga, ¿no? Que a veces parece que le prestamos mucha atención a eso, cuántos views va a tener, cuántos likes, cuántos shares, no sé qué. ¿Cómo también manejas esa línea de crear por crear? Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que sí que es verdad que al comienzo el miedo era algo como mucho más recurrente en mí, Ujú, que sobre todo en ese momento bisagra para mí en el que yo justo estaba como, bueno, decidí como, sí, decidí el camino de emprender, dejando como la psicología o como el rol de psicóloga, me generó muchísimo miedo, porque obviamente se vienen como varias cuestiones en esos momentos, ¿no? Porque muchos factores externos que influyen. Y después, obviamente, tuve muchos años de terapia durante ese periodo. Tenía que ver con varias cuestiones. O sea, primero darse cuenta de que muchos de esos miedos no me correspondían a mí, sino de otras personas. ujú. Eso creo que es algo muy importante que a veces como no nos damos cuenta que a veces el miedo viene de algo afuera o externo. Y después tiene que ver con trabajar la seguridad en uno mismo. Al final yo empecé como este camino artístico y obviamente yo lo puedo hablar hoy, pero en retrospectiva me doy cuenta de un montón de cosas, ¿no? Pero me llevó como muchos años como en construir todo lo que yo hago. Yo empecé con encuadernación, pero luego fui incorporando un montón de cosas, fui estudiando técnicas y demás. Y al principio no me animaba a mostrar nada, nada de ¿En nada, serio? de nada. O sea, yo solo empecé con los cuadernos y nada más, y si bien incorporaba, yo estudié técnicas de ilustración, serigrafía, grabado, porque yo quería transformar mis cuadernos en unas piezas únicas, ¿no? Pero todas esas técnicas al final me fueron como formando como artista y yo siempre las hacía, pero las hacía para mí y no las mostraba. Y después fue a partir de la pandemia, justamente, otro momento gran bisagra para todos. Sí. Y ahí dije, o sea, realmente fue un trabajo muy, para mí a nivel personal, de conectar con esa Ingrid pequeña, porque al final me di cuenta que también todas estas ganas que yo tenía por crear venían desde muy pequeña. Y decir, empezar a trabajar como esta seguridad en uno mismo y justamente correrse de Claro. ese lugar de que yo voy a estar compartiendo porque quiero gustarle al otro. No se trata de eso, sino justamente de compartir el proceso personal. Ujú. A partir de pandemia fue trabajar mucho todas estas cuestiones y decidí, dije, yo voy a compartir todo lo que vengo creando, sobre todo me decidí a potenciar la parte de la ilustración, algo que no me había permitido hasta el momento. La ilustración es algo bastante reciente, digamos, en mi vida, vamos a decirlo, y dije, yo lo voy a compartir porque esta soy yo. Ujú. No es bien ni mal, digamos, o sea, no hay una forma de calificarlo. Estaré con las personas que realmente sientan ese llamado. Si hay Claro, algún punto de conexión, de identificación, eso ya es una ganancia. Y es así. perfecto.
Me hace mucho sentido porque sobre todo, bueno, como tú bien lo dices, saltar a la parte de emprender no es para nada fácil. O sea, es un proceso también de autoconocimiento muy profundo porque, como tú dices, o sea, aprendes realmente lo que es el coraje, lidiar con tu miedo, qué es mío, qué no es mío, etcétera. Organización, uff, Sí, que no hay en el emprendimiento. Pero tiene unas ganancias increíbles, pero claro, es una batalla bien complicada. O sea, yo siento que también la gente que lo dice es la mejor decisión, no sé qué, hazlo, es como, pero a ver, hay que hacerlo también bajo los criterios de cada persona, cada necesidad es muy distinta. Pero totalmente. justo de lo que tú mencionas, y yo creo que hay algo importantísimo, y bueno, obviamente ambas acá somos migrantes, hemos migrado, y quería preguntarte cómo fue ese proceso sumado a todo lo que conlleva, obviamente, emprender una vez que te vienes a España de Argentina. ¿Cómo migras también ese proyecto y cómo son esos primeros meses? O sea, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Lo continúas inmediatamente? ¿Hay también ese momento de pausa? Porque por el tiempo que llevas, me imagino que la pandemia también la viviste en España, ¿no? Dijiste que tienes como 7 años. Sí, exacto. Estuve la pandemia aquí en Barcelona y de hecho, eh, nada, fue al poco tiempo de haberme mudado, en verdad, ¿no? Porque yo me mudé en el 2018, emigré y me instalé en Barcelona y enseguida, para mí fue enseguida, digamos, porque Claro, justamente, no sé, el proceso de emigrar justamente lleva mucho tiempo. Entonces uno, justo que más o menos se va acomodando, que tiene claro, un que son hogar. como eso, como 1 año, 2 años, que uno como que ya va. Claro, y hasta que uno como que está más tranquilo con ciertas cuestiones o más lo burocrático y no sé qué, y Mm, conseguirse una casa, todas estas cuestiones que al final te ocupan y te llevan tiempo, de repente vino la pandemia. Entonces fue como, sí, fue un proceso también que hubo mucho miedo también, te lo digo porque yo creo que justamente estos movimientos te llevan porque uno a lo mejor, yo ya estaba, bueno, estuve en Buenos Aires y claro, yo tenía como una forma ya como muy armada, como, ¿no? Esa forma, ya mi propia forma de comunicar con un público determinado, tenía mis mm, talleres, mis ferias. Entonces, al final es una estructura que uno ya lo mantiene. claro. Mudarse de repente es como mucha revolución y, y me llevó tiempo. Fue un momento de pausa, la verdad, para mí. Primero porque las prioridades como que se van moviendo y van cambiando. Entonces, para mí, la prioridad justamente era poder sentirme tranquila y segura en esta nueva ciudad. Ujú. Entonces, eso me llevó mucho a estar enfocada en eso. Nada, me permití también como un momento de pausa y creo que a veces es importante, si uno lo siente, digamos, eh, que a veces no podemos lidiar con todo y sobre todo si uno es emprendedor y sabe que lo hace todo solo, al final va a depender de como de nuestra energía, de nuestro estado de ánimo, o sea, son muchas cosas a tener en cuenta. Sí. Entonces dije, bueno, yo no me sentía como totalmente fuerte como para poder hacerlo inmediatamente. Entonces dije, bueno, no pasa Ujú. nada y nunca le digo como, bueno, volver a empezar, porque al final el proyecto siempre es el mismo, solo que Sí. es una reestructuración al final, ¿no? Porque hay que volver a estudiar el mercado, estudiar un poco lo que es el público, estar atento a lo que el público también va devolviendo. Y a partir de ahí empecé a transformar mucho de mi marca en cuanto a producto, en cuanto a cómo me iba a comunicar con esta Claro. nueva comunidad, sobre todo pensando en términos de, bueno, es verdad, como comentabas anteriormente, las redes hoy en día cumplen un papel muy importante y que pueden potenciar muchísimo hoy en día como herramienta de trabajo. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, fue como toda esa pausa para ser muy observadora, de examinar mucho, de conseguir también proveedores, o sea, como un estudio muy grande hubo. Tuviste que hacer una reestructuración y en ese tiempo empezaste a trabajar en otra cosa, empezaste a trabajar en otro proyecto, te dedicaste como, Sí, entre que hacías eso, también sí, probaste como otras cositas cuando llegaste a sí, España. sí, sí. Yo a la par, bueno, siempre igual, por un lado, muy observadora y viendo cómo ir reestructurando como mi marca y mi negocio, pero a la vez sin dejarlo de lado. O sea, yo cuando más o menos vi como algunas posibilidades, ya me había dado cuenta de que no iba a poder tener ese ritmo con el que yo venía de Buenos Aires. Claro. Pero entonces dije, bueno, le voy a
a poner el foco más ahora a lo que es producto y empezar a como a tratar de distribuir o vender en tiendas. A la par, yo trabajé muchos años, de hecho, en relación de dependencia, y para mí fue muy importante, digamos, al final permitirse, ¿no? Como congeniar estas cosas, estas dos Ujú. vertientes, digamos, que a veces, viste, es difícil porque uno a veces se siente culpable o no, hay que hacer esto porque es lo que uno tiene que hacer lo que uno quiere. Y a veces, bueno, hay que negociar. Para mí fue un momento que había que negociar sí o sí, Sí, y lo agradezco muchísimo igualmente, porque al final ese trabajo también me permitió y me ayudó durante todos estos años también eh, a ir creciendo y posicionarme a mí como marca aquí en España. claro. Y creo que a lo mejor sin ese trabajo, no sé cómo hubiese sido. Claro. Qué importante eso que dices, Ingrid. ¿Sabes por qué? Porque justo dentro de lo que hemos conversado de, bueno, que a veces entre las redes que sí tienen una parte de beneficio, vamos a hablar de la parte como no tan linda, no tan rica. El lado Eh, B. claro, claro, el lado B de las redes sociales, que es el tema número uno de lo que hemos conversado con respecto a la parte de la creatividad, de que a veces, bueno, lo que tú dijiste, hay cosas que a lo mejor prefiero no montar o no publicar, o a lo mejor puedo compartir todas estas creaciones, pero a lo mejor habrán cosas que son más privadas o me doy el tiempo también de pausarme. Y ahí viene también esto que hemos visto muy en redes, que es como, es que tienes que dedicarte sí o sí a lo que amas, es que tienes que trabajar de tus pasiones, es que tienes que, y no sé qué, y parece que en este pro de saquémonos de la caja, entonces ahora todos tenemos que entrar a la caja de vivir de nuestras pasiones. Y si Sí, bien es algo maravilloso y es una bendición quienes lo hacen, ¿no? En tu caso también, como tú dices hoy en día, que tienes ese gran beneficio y qué rico, pero también hay un trabajo detrás. Y también cambian las necesidades. Cuando tú te mudas de país, tu necesidad es establecerte, vivir bien y la estabilidad, etcétera. Y si no se puede a través de esa gran pasión, pues bueno, no pasa nada, pero no significa que lo abandono. Hablemos un poco de encontrar ese punto medio de lo que tú dices, cómo lidiar con la culpa y cómo también priorizarte y también lidiar con que, bueno, no tengo que demostrarle nada a nadie. O sea, esto es algo completamente mío y lo retomaría a mi ritmo, a mi manera, porque yo siento que me pasa, ¿eh? Yo también tengo este proyecto y trabajo con diferentes cosas, pero también tengo un trabajo. sí, También tengo un trabajo que, gracias a Dios, me permite en este momento estabilizar varias cosas, obviamente sustentarme y trabajar con más tranquilidad en este proyecto y que vaya, sabes, tomando su forma a su tiempo. Hablemos un poco de este tema porque siento que hay mucha presión con respecto a eso. hay mucha presión. Yo creo que justamente son estos tiempos que nos llevan a la productividad constante, y hay que tener como un cierto ritmo como para ser exitoso. Sí. Y fórmulas secretas, te venden 1000 fórmulas secretas y es como, loco, Sí, sí, sí. por favor. Bueno, lejos de las fórmulas secretas, que además justamente creo, lo has dicho muy bien, al final va a depender como de ritmos propios y personales. Eh, lo que sí creo que es importante para tener en cuenta, y por lo menos a mí lo que me ayudó, fue ser muy consciente de que cualquier proyecto que nosotros querramos encarar eh, va a llevar un tiempo, ¿no? Digamos, es como, bueno, lo mismo cuando uno, no sé, lo digo como un ejemplo tal vez más naif, pero digo, cuando uno tiene la semillita y va a plantar una planta, una flor, al final, digamos, tiene su tiempo de germinación, no es algo que va a ser inmediato. Y para eso también hay que plantar, cuidar la tierra, regar, ¿no? Todo esto hace que vaya creciendo y que vaya poco a poco. Y creo que justamente es como tomar la conciencia de alejarse de estos ritmos tan acelerados justamente que nos quieren imponer o que se están imponiendo en estos tiempos y tratar de correrse de ese lugar y entender que cada uno va a tener sus propios ritmos y que creo que justamente cualquier proyecto necesita como de esos tiempos. Creo que eso como fundamental es muy importante. Y después algo que me enseñó el camino multipotencial es entender que ninguna carrera o, digamos, nada va a ser determinante en tu vida. Claro, Digo carrera, pero digo cualquier cosa, se puede aplicar a cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, claro, un trabajo también. un trabajo. Entonces, yo, pensándolo mucho en esos términos, cuando empecé a leer mucho sobre el tema de la multipotencialidad, fue algo que para mí fue muy revelador y muy importante y darme cuenta de que es verdad. O sea, yo eh,
mi carrera fue la psicología, pero lo fui transformando y creo que eso es algo como también como importante, ¿no? O sea, que a veces eso también nos genera mucha culpa. Y darme cuenta de que llegar a Barcelona me planteó como otras prioridades, darse cuenta de que hay que ocuparse de esas prioridades y que un trabajo X que uno pueda llegar a tener tampoco va a ser determinante en tu vida. Claro. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y a lo mejor a veces uno cae en esas crisis porque también tenemos como visiones muy absolutistas, como esto es para Ujú. siempre. Y la verdad, Esa soy yo. claro, pero Yo a veces caigo en ese hueco. a veces creo que eso genera como más carga y más angustia, más ansiedad. Esto, bueno, obviamente uno de los trastornos más comunes de la era actual, que es la ansiedad, Ujú. y creo que justamente tiene que ver con esto, de que uno lo piensa como algo muy absolutista, y creo que, o sea, en ese proceso y en ese camino, digamos, puede haber como muchos pasos o varios medios para llegar a un fin. Yo tenía muy claro, digamos, algo que también es muy importante, creo, que es tener como focos, ¿no? O tratar de tener en claro cuál es el foco o hacia dónde tú quieres dirigir, ¿no? En este caso, en mi caso era como, bueno, mi proyecto, mi marca. Eso estaba clarísimo. Ahora, yo tenía varias formas y tuve varias formas de primero esto siempre tenerlo como latente y después ir construyendo para poder afianzarme en todo lo que estoy haciendo hoy en día. Ujú. Y tenía muy claro de que si, por más que tuviera el trabajo que tuve, dije, bueno, esto va a ser un tiempo y sé que esto lo va a estar dirigido a este objetivo que era mi proyecto. Claro. Entonces, a mí me ayudó mucho y me funcionó mucho como, bueno, empezar a incorporarme como estos conceptos, estos mantras y alejarme de un poco de los tiempos marcados por lo externo. Claro. No es fácil porque es verdad que al final también las mismas redes, cuando uno está conectado y además yo, por ejemplo, manejo muchísimo con Instagram, por ejemplo, que es mi canal principal de comunicación, te lleva todo el tiempo constantemente a que uno esté como hiperconectado, queriendo que todo salga así como, entonces uno se Claro. vuelve un poco, pero creo que es esa lucha constante un poco de buscar el equilibrio y al final, si hay algo que los seres humanos tenemos es que creo, ¿no? Que justamente una de las claves es poder vivir en equilibrio con relación a muchas cuestiones. Obviamente nos componemos de diferentes áreas, esas áreas también tienen que estar en equilibrio. Claro. Habrá momentos de Claro. más y menos, pero es muy importante que al final, para que su funcionamiento, haya como esta homeostasis, ¿no? Que al final desde la naturaleza también se habla de esta homeostasis o de este equilibrio para su funcionamiento correcto. Se nos olvida que nosotros somos parte de eso. Yo creo que Sí, en aras de esta superioridad humana de que nos hemos separado como el hombre versus la naturaleza, se nos olvida que nosotros somos parte de ese ecosistema y tenemos las mismas necesidades y tenemos totalmente. ese misma, como tú dices, o sea, ese mismo equilibrio también viene de no caer en los absolutismos y también permitirnos, ¿sabes? O sea, sobre todo yo lo digo que siempre he venido con una idea muy de productividad y esto primero y tiene que tener sentido y la coherencia y la razón y todo. Y los últimos años, la gran lección de mi vida ha sido realmente poner el foco acá y que si este espacio interno propio no está bien, no lo regulo y no le doy los momentos, nada pasa, nada pasa. Y es Totalmente. así. Pero bueno, Ingrid, muchas gracias por este espacio. Estamos ya acercándonos al final del episodio y me gustaría que por favor nos compartieras sobre los talleres que tú haces, dónde te pueden seguir las personas que nos están escuchando, nos están viendo y bueno, cómo también se pueden acercar a lo mejor bueno, justamente digo, esas activaciones que haces en Barcelona. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, primero muchas gracias Michelle por este espacio. Me parece que está súper lindo como iniciativa y propuesta justamente bueno, esto que estamos hablando de darle valor a la comunidad y que todos podamos como de repente nutrirnos de varias historias, porque seguramente nos sintamos identificados o nos damos cuenta de que no estamos solos en este mundo. Eso me Sí, parece muy importante, así que gracias. El tiempo se pasa muy rápido justamente sí, cuando uno se libera así, ¿no? Como esto de pasar por su casa muy tranquilo. qué bueno. Y bueno, yo ahora
Si me quieren encontrar físicamente, por ejemplo, los talleres y las actividades los estoy haciendo aquí en Barcelona, ¿sí? Yo voy publicando todo a través de mis redes o a través de mi newsletter, que se pueden anotar también ahí a través de Instagram o en mi página web, que es www.ingridpaul.app. Y ahí también está la tienda online, así que también la tienda online va para toda España y para, bueno, todo lo que es Europa, y si no, también hay opciones, a veces me van escribiendo de otros lados y se pueden hacer envíos internacionales, así que nada. Pedidos personalizados, de todo un poco. Bueno, básicamente eso. Y en Buenísimo. Instagram, por todo, si me quieren seguir, que voy publicando siempre mucha info, todos mis trabajos y todo, soy Amor Amarillo. Muchas gracias. Gracias, Muchas Ingrid, por gracias. este espacio. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Pase por su casa. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @paseporsucasa. Además, puedes suscribirte a nuestro newsletter, en donde semanalmente vas a recibir un episodio, información y recomendaciones de autocuidado. Nos vemos en el próximo.